Bueno, estábamos en Salta, en Cerrillos, en el Valle del Lerma, y de ahí nos vamos volando hasta Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, en el sudeste bonaerense, para conocer un cultivo que muchos se van a sorprender, la palta. La palta en un lugar de muchas heladas, y para eso nos comunicamos con Guillermo Brown, quien nos va a contar cómo surgió este proyecto. Buenas noches, Guillermo, muchas gracias por estar acá en El Motor de Argentina. Hola Tere, ¿cómo estás? No, un gusto para mí y bueno, muchas gracias por el espacio y por la posibilidad de contar lo que hacemos, que creo que está muy bueno. Es genial. La verdad que, ¿cómo surgió la idea de hacer palta, un cultivo que quizás muchos no sepan, pero se hela la planta, en la zona de Mar del Plata, que sabemos que suele hacer frío en invierno? Bueno, a ver, eh, la palta por ahí uno la tiene asociada como un cultivo tropical, ¿Mm? pero en realidad es una planta que es más subtropical, no es una planta que le guste tanto el exceso de calor, de temperatura. Uno la tiene asociada por ahí a zonas tropicales, México, Colombia, Perú, pero en todas esas zonas se produce en altura, Ujú. donde la temperatura es bastante más baja, no se produce en el llano. Eh, Nosotros en Mar del Plata somos productores, grandes productores de kiwi, eh, y a la misma latitud a la que estamos nosotros en Mar del Plata está Bay of Plenty, que es la principal zona productora de kiwi de Nueva Zelanda, donde hay más de 4.000 hectáreas de palta Ujú. y una gran producción. Entonces, un poco por analogía con esa zona y con el cultivo que ya desarrollamos muy bien, fue que surgió la idea de hacer palta y de empezar con este cultivo. Ajá. Fue un estudio de varios años. Nosotros lo que veníamos viendo es que hay muchas plantas en la zona, ¿sí? No hay una plantación comercial, pero por todos lados, en los patios de las casas, en cascos de estancias, uno ve plantas de palta y ve plantas de palta grandes en producción. Entonces, bueno, empezamos a estudiar cómo era el cultivo y ver a ver cuáles son los desafíos que tenemos, cuáles son los problemas que tenemos que enfrentar y pensar a ver cómo podemos hacer para encararlos y poder llevar a cabo una producción exitosa. Así que, en principio, lo que los animó fue la similitud de temperatura, digamos, climática con Nueva Zelanda, donde sabían que se hacía mucho. Pero además del clima, sabemos que también necesitamos suelo. Exactamente. Y ahí, digamos, está la principal diferencia que tenemos como zona productiva. Ya Nueva Zelanda, Bay of Plenty son suelos volcánicos muy profundos y la palta es un cultivo con un sistema de raíces muy sensible, que el requerimiento que tiene no tanto nutricional, digamos, de fertilidad de suelo, sino que de drenaje. Es un cultivo que no resiste el encharcamiento en absoluto. Y entonces ahí tenemos que buscar lotes donde tengamos o pendiente o muy buen suelo y además intervenir ese suelo de forma tal que mejoremos el máximo posible el drenaje, sea con camellones, sea con algún trabajo de suelo medio intensivo, hasta con retroexcavadoras o con máquinas grandes para darle las mejores condiciones a la planta para crecer. ¿Y donde han trabajado ustedes, cómo lo solucionaron? ¿Con todas esas opciones o eligieron una? Sí, en realidad depende del proyecto. Hoy nosotros iniciamos con un proyecto que ya está en marcha y muy avanzado y estamos desarrollando algunos nuevos. En, Todo lo que hemos hecho hasta ahora fue, digamos, con esto que te contaba con las retro, lo que hacemos es, no me quiero poner muy técnico, pero digamos, el suelo típico de acá de la zona tiene un horizonte de tierra negra, bien drenada, muy buena, muy fértil, y por debajo de eso tenemos una capa arcillosa hasta llegar a una tercera capa más arenosa, ¿sí? Ujú. Lo que hicimos fue, en la zona donde plantamos las plantas, sobre la fila de plantación, meter una retroexcavadora, sacar esa primera capa de tierra negra a un costado
luego sacar la arcilla, que la llevamos, la sacamos del lote, la llevamos a otro sector del campo y volvemos a rellenar con la tierra negra que sacamos, más tierra negra que traemos de otros lugares, para dejar así una zona donde la planta tenga un lugar por el que el agua drene y nunca o sea, tenga las raíces en una zona que el agua nunca se acumule, nunca se encharque y tenga ese lugar para crecer bien. Además, Para el que no es sabe, muy importante el tema discúlpame, de la pendiente, ¿no? claro, para el que no sabe, la arcilla, si bien ya lo explicó Matías en el tema del arroz, pero la arcilla lo que hace es retener agua, produce el encharcamiento. Exacto. El suelo más arcilloso, con partículas más finas, es más difícil que el agua lo traspase, que el agua drene, y por eso es que nos llevamos esa capa, la sacamos del sistema. En la zona de plantación, no es que tampoco sacamos todo el lote, ¿no? Pero darle una zona a la planta donde pueda rápidamente desarrollarse y crecer. Bien, vos hablas de nosotros, nosotros. Vos sos ingeniero agrónomo. ¿Y quiénes son nosotros? Cuando digo nosotros, son varios equipos de trabajo. Yo todo el trabajo que desarrollé lo hice en conjunto con el ingeniero Alejandro Rey, que es un poco mi mentor y con quien formalizamos este año la sociedad, digamos, haciendo una consultora que se llama PF Agroconsultora, Plantando Futuro, con la cual llevamos adelante varias plantaciones de kiwi y todos estos desarrollos nuevos de palta. Y también los equipos propios de los campos que están haciendo las plantaciones. Nosotros un poco somos los impulsores, los ideólogos, pero después hay productores que ponen el campo, ponen la inversión y son los que realmente llevan adelante el cultivo. El principal hoy es Proyecto Agrario, es una gran plantación de kiwi con mucha historia en la zona, que es la primera que nos siguió en esta locura y nos dijo, vamos para adelante, empecemos con la palta. ¿Qué cuidado lleva Así que una fueron palta? ellos. O mejor dicho, el ¿Cómo? cultivo de ¿qué cuidados o qué trabajos requieren el cultivo de la planta, de la palta? No solo la planta en sí de que uno tiene en el jardín, digamos, en el patio, sino como No, no, no. cultivo. Como cultivo, comunidad productiva. Ujú, Eh, Principalmente, bueno, tenemos, tenemos tres grandes grupos o sea, tres desafíos, tres cosas a solucionar, por lo menos en esta zona. El primero, el tema suelos, que un poco ya lo hablamos. ujú. Después, el otro gran enemigo de los cultivos frutales en la zona es el viento. Acá en Mar del Plata tenemos viento prácticamente todos los días del año, y es algo que va lastimando la hoja y le va sacando capacidad a la planta de desarrollarse bien. La va envejeciendo, digamos, un viento constante y fuerte. Para eso, todos los cultivos que estamos haciendo de palta tienen estructuras de protección con cortinas tanto forestales, tipo casuarinas, Ujú. o con cortinas, distintos sistemas de protección con cortinas artificiales. Hay algunos con cortinas verticales puestos como espaldera, algunos otros con cortinas puestas en forma de techo, que también, si bien es un poco más caro, también te da protección contra un eventual granizo, que puede pasar, no pasa todos los años, no pasa en todos los lotes, pero de vez en cuando en la zona hay. Y después el tercer gran cuidado que tenemos que tener, que un poco lo mencionaste al principio, es el tema de las heladas. Para las heladas, eh, eh, la planta es la palta es una planta que está verde todo el año y entonces requiere que no se hele durante todo el año. Para eso, la primera defensa que vos tenés es la elección del lote. ¿Sí? ¿Dónde vas a hacer tu plantación? Que es algo muy importante de no errar porque ahí te vas a quedar para siempre. No es un cultivo anual donde puedo hacerlo en este lote, después me di cuenta que en ese lote no iba y nunca más lo repito.
porque donde yo planté, la planta quedó para los próximos 30, 40 años. Y lo que buscamos son lotes que sean altos en función del paisaje que tienen alrededor. Si el aire frío, las noches heladas son noches sin viento, el aire frío es más pesado y se acumula en los bajos, se tiende a acumular en los bajos. Entonces nosotros tendemos a llevar el cultivo de palta a la media loma y a la loma. Pero a la vez buscamos un campo que sea bajo en relación al nivel del mar, porque si uno se empieza a ir muy alto, 150, 200 metros sobre el nivel del mar, también la temperatura general empieza a ser más baja. Por eso el campo ideal sería un campo con un bajo nivel contra el nivel del mar, pero alto en función al paisaje que tiene alrededor, es decir, una loma o una media loma, y que tenga una bien marcado alguna especie de salida para el aire frío. Es un poco con, digamos, los problemas o cómo enfrentamos los desafíos que nos presenta el cultivo. Después tiene trabajos durante el año que son repetitivos todos los años y hay que hacerlos, ¿no? ¿Cómo qué trabajos, por ejemplo? Bueno, empiezo el ciclo por el final, que es la cosecha. El cultivo se cosecha en la primavera, se cosecha en la primavera en Mar del Plata, octubre, noviembre, diciembre. La cosecha se hace manual y eso se cosecha, se lleva a un galpón de empaque y ahí la fruta se procesa y se envía al mercado. Después de eso, en el cultivo hay que hacer durante todo el periodo primavera-verano, estar muy atentos al tema fertilización. Un punto clave en la primavera es la floración, que se hace más o menos a la par de la cosecha. La palta en esta zona tarda un año o más en pasar de flor a un fruto cosechable. Nosotros tenemos la floración en octubre, esa flor se transforma en un pequeño fruto que va a crecer durante todo el año y se cosecha octubre, noviembre, diciembre, es decir, pasó 12, 14 meses en la planta. Es muchísimo. Y en la floración sí, pero es lo que tarda acá por tener menor temperatura por ahí que en las zonas típicas de producción. En la floración es importante el tema polinización, ¿sí? La palta necesita polinizar, digamos, tiene que llegar el polen del macho a la flor hembra para que cuaje, para que se transforme en un fruto, y para eso se ponen variedades distintas que florecen en distintos, o sea, abren la flor macho y la flor hembra en distintos momentos del día y permiten esa polinización cruzada, y eso lo tenemos que ayudar con insectos polinizadores, básicamente con abejas. Entonces, un trabajo muy importante es el traer las abejas al campo en el momento indicado, la cantidad y la calidad de abejas, que sean abejas que estén activas y que necesiten buscar mucho polen para que salgan muy vorazmente a buscar polen, y en esa búsqueda lleven polen de una flor a la otra y nos ayuden en la polinización. Después, bueno, durante toda la campaña, sobre todo los meses de primavera, verano y principio del otoño, que es cuando la planta está más activa y por ahí tenemos menos lluvia y más temperatura, estar muy atentos al tema riego. Es una planta que lleva poda. La poda se hace después de la cosecha para evitar podar ramas que tengan fruta, es decir, que se hace durante el verano y comienzos del otoño. Y después, durante todo el invierno, el principal, aparte de mantener limpio el lote, de limpiar malezas, de cortar el pasto, el principal trabajo durante el invierno es el tema de la defensa de heladas, que no solamente se hace con lo que te conté de la elección del lote, sino que también hacemos defensa activa de heladas con riego por microexpresión. Como hacen con las frutas del sur, digamos. Exactamente igual. Sí. Cuando Y está... perdón. No, te decía,
cuando está por empezar a helar durante la noche, prendemos el riego, el mismo riego que usamos para regar en verano, lo levantamos por encima del cultivo en el invierno, y cuando está antes de que empiece a helar, un ratito antes de que empiece a helar, prendemos el riego y lo dejamos prendido durante toda la noche para que ese agua que se va congelando entregue calor y impida que la temperatura baje de cero adentro de la planta, y eso evita el daño, lo reduce mucho por lo menos. Claro. Vos me estás hablando ya del momento de la cosecha, pero ¿cuánto tarda una palta en llegar a dar frutos y además en dar una cantidad que sea comercializable, digamos? No, 5 Claro, paltas. bueno, eso, claro, ahí es la primera sorpresa que tuvimos. Nosotros el primer lote que hicimos en Mar del Plata, lo plantamos, va a cumplir 3 años en febrero, y nosotros esperábamos que recién tengamos las primeras frutas el año que viene, y para sorpresa nuestra, ya estamos por tener la primera pequeña cosecha, que, como decís vos, no es una cosecha comercial, sino que por ahí van a ser 500, 600 kilos de todo el lote, pero es un gran resultado para las expectativas que teníamos, y ahora estamos viendo una gran floración que nos permiten pensar en que el año que viene ya vamos a tener una cosecha comercial. Es Así que decir, al toda una sorpresa y cuarto año, mm, al cuarto, 3 años y medio vamos a tener la primera cosecha comercial. eso desde ya que es un aliento para los que les interese la inversión o los que estaban en duda o los que se enteran Recontra, y... recontra, sí, 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 porque es digamos, la gran ventaja que tenemos acá en Mar del Plata para hacer palta, o sea, por ahí no es la zona ideal para el cultivo, pero la gran ventaja que tenemos es el momento en el que produce. La mayoría de la palta nacional, que se produce sobre todo en el NOA y un poco menos en el NEA, es una palta que está para cosecha y uno la ve en el mercado. Bueno, se empieza a ver a partir de marzo, abril, por ahí algo de fruta de palta nacional que por ahí no tiene la calidad, o es una cosecha anticipada que no está bueno, pero la fruta cosechada en tiempo y forma empieza a estar disponible en el mercado a partir de mayo y hasta septiembre. Que ese momento es una ventana en la que tenemos produciendo también palta a Perú, que es un gran productor que produce mucho volumen y una calidad tirando a una peor calidad, digamos, pero que al tener mucho volumen baja los precios, que los precios no son tan buenos. En cambio, nosotros acá vamos a producir de octubre a enero. Esa va a ser nuestra ventana de comercialización, que es un momento en el que prácticamente hay muy poca palta en el mercado, porque el único productor que queda en toda Latinoamérica, digamos, es Chile, que Chile es un gran productor de palta, pero que está teniendo problemas, está teniendo mucho problema con el agua, está teniendo problemas con el cultivo, y aparte, esa producción que hace es de mucha calidad. El principal consumidor de esa palta es Chile mismo. Chile es el segundo consumidor per cápita de palta del mundo después de México. Y aparte tiene que abastecer a todo el mercado latinoamericano. Es decir, Chile abastece en ese momento a Perú, a Colombia, a Brasil, que son mercados que se autoabastecen en el momento que acá produce el NOA y acá produce el NEA. Entonces, vamos a producir en la primavera-verano, que es un momento que el mercado está subabastecido, y el poco abastecimiento que hay es con una fruta de mucha calidad y de alto precio. Entonces nos permite vender en un muy buen momento, en una muy buena ventana. Y es la principal fortaleza que tenemos con la palta acá en Mar del Plata. Sumado a la temporada alta que también te permite comercializar la fruta más fresca, más, ¿no? Exactamente, sí. Sin cosecharla tanto tiempo previo. Encima tenemos
el lugar de consumo máximo cerca, ¿no? Pero bueno, hoy la realidad es que con los fletes refrigerados y todo, eso uno llega a Buenos Aires muy fácil desde Mar del Plata, digamos, al consumo masivo. Pero, pero el tener palta en verano eh, es algo que palta nacional hoy no hay, no se consigue, no existe en ese momento, y Mar del Plata va a ser la zona que abastezca ese momento. A Por menos de que el algunas, consumo de palta aumenta y aumenta, ¿no? claro, por algunas cosas que te fui escuchando decir y por saber que también en esa zona hay kiwi, ¿están más para el lado de Sierra de los Padres? Es la plantación esta que te estoy contando en particular está para el lado de Batán, Ah, que es saliendo sí, como de Mar del Plata hacia Necochea. la sé alguna Pero vez. sí, digamos, toda la zona, digamos, toda la zona de influencia de Mar del Plata, Sierra de los Padres, Batán, hasta el mar, digamos, para el lado de Chapalmalal, todos los alrededores de Mar del Plata, hay muchos lotes con características similares y con buen potencial para hacer estos cultivos, tanto el kiwi como la palta, ¿no? Claro. Hay mucho kiwi en Sierra de los Padres. Sí, por eso yo había escuchado primero, o sea, hace años de esa zona, por eso pensé que hablas de esa Sí, zona, sobre todo por el tema de declive está, y demás. sí, sí, a ver, es todo estamos hablando de 15 kilómetros de menos, 10 kilómetros de distancia, estamos todo ahí cerquita. Bien. Y estamos hablando de plantas de 3 años. ¿Esas plantas las lograron desde semilla? No, esas plantas se compraron en un vivero en Tucumán, ¿sí? La producción se hace sobre plantas compradas, sobre plantines comprados, que son plantines que ya tienen un año, Ujú, y es un plantín que se produce, eh, sí, en base a una semilla de plantas elegidas especialmente porque sus semillas dan plantas con mayor vigor, pero se injertan con yemas de plantas que ya están en producción por dos motivos. Uno, para lograr la variedad que uno quiere. Nosotros lo que estamos produciendo es la variedad Hass, que es la palta negrita, rugosa. mm, Muchas veces nos dicen acá, ay, la negrita, la chiquita, y no necesariamente es chiquita. Lo que suele pasar es que como la mayoría es importada, los importadores traen los calibres chicos. Es decir, hay palta Hass grande, ujú. pero no siempre llega, no siempre uno la ve en la verdulería. Entonces, primer motivo del injerto, eh, tener la variedad. Y el segundo motivo es que la palta, cuando uno la hace de semilla, y por eso mucha gente cuando planta una semilla en su casa y crece el árbol, dice, no me da, no me da, no me da. La planta la planta de palta pasa un periodo juvenil que es muy variable. Pueden ser 5 años, pueden ser 10, pueden ser 25 años, pueden ser 2. Y durante todo ese periodo juvenil la planta no florece. Entonces, al injertar yemas de una planta que ya está en producción, uno se asegura que la copa en la que uno está produciendo va a florecer desde el primer año y va a poder producir desde una planta chica, ¿no? Claro. Sería impensado jugar la suerte de la plantación a ver cuándo la planta pasa el periodo juvenil. Claro, no me imaginaba cómo era la adquisición de las plantas, me imaginaba todos sembrando en un invernadero las semillas, y es muy variable con todo lo que tarda. Es, sí, hoy el 90% de las plantas que se producen en el país es así, digamos. Hoy hay una técnica más avanzada donde se hace una planta de semillas, se le injerta primero el pie y luego se injerta arriba del pie, que es un pie seleccionado, se injerta la copa, se llaman plantas clonales, que son plantas mejores, pero bueno, hoy en Argentina prácticamente nadie las está produciendo. Las está produciendo un solo productor y para abastecimiento propio, no con fines comerciales. Así que las plantas que uno planta sí son plantas de semilla injertadas con yemas de Hass o de la variedad de polinizador que uno necesite para poner también en la plantación. Claro, Porque no solamente introducida. se pone Hass, Mm.
no solamente se pone Hass, sino que también se ponen otras variedades, no con el fin específico de producir, si bien también producen, sino con esto que te contaba al principio de aportar el polen para que podamos tener producción, ¿no? Claro, así que las plantas se adquieren a un productor de plantas. Exactamente, O sea, alguien que se dedica a exactamente. producir plantas. Vivero que se dedica a producir plantas. Hay algunos productores que tienen la cadena integrada, pero también hay productores, digamos, viveristas que se dedican a producir plantas. Y así suele ser no solo con la palta, sino con la mayoría de los cultivos frutales, ¿no? Ya Es un iremos. trabajo muy artesanal, muy específico y es como, digamos, la cría y la invernada, ¿no? Claro, El por que eso produce mencioné. terneros y hasta el que los engorda, bueno. Claro, Exactamente. excelente comparación para, para mí que soy criadora. Ahí se Sos entendió. viverista de vacas. Claro, exactamente. Bueno, no sé si querés agregar algo más, súper interesante todo lo que nos has contado. Un mundo nuevo para mí, que la palta casela. Así que no sé si querés agregar algo más. No, bueno, agradecerte el espacio, eh, contarte que esperamos en unos años esto crezca y, y que creemos que es un cultivo muy interesante para la zona y con mucho potencial para complementar un cultivo que está andando muy bien como el kiwi. Cortó. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por este tiempo. Ya te vamos a volver a contactar.